La mejor estrategia para los novatos que dará un alto beneficio y casi cero posibilidad de fracaso. Conozcan la estrategia Osmos Letter. Hola a todos amigos, hoy el vídeo está dedicado al índice Osmos Letter. También trataremos de ganar el doble depósito con las señales del índice. Este índice es de las señales y por eso es muy fácil ganar gracias a él. Solo hay que seguir ciertas reglas que las explico en este vídeo. Hoy en el depósito tengo $956, casi $1000, y espero ganar otros $1000 al final del vídeo. Vamos a añadir el índice al gráfico. Eso se hace muy fácil en la plataforma Pocket Option. En la barra de herramientas arriba a la izquierda abrimos la lista de los índices y pulsamos en el índice que se llama Osmos Letter. Creo que es el único índice que no necesita ser ajustado. Todos sus parámetros se mantienen sin cambios. Los parámetros, los estilos, todo se mantiene sin cambios. Pues el índice está representado con este histograma dividido en dos partes con una línea. Es la línea de 0. A la derecha vemos una escala y la única marca del 0. Es la línea de 0, por eso. Cuando el índice está arriba y encima del 0 en el mercado, notamos la dirección de subida o de bajada respectivamente. Si marcamos una línea vertical, aquí así, podemos entender que en este fragmento del gráfico se ve la tendencia de subida desde este punto hasta este punto. Y aquí dominaba el comprador. La misma cosa es cuando el oscilador está debajo de la línea del 0. En este caso vemos la dirección de bajada. Y por eso esto también podemos usar para analizar. Vamos a encontrar los puntos de vuelta del gráfico, con lo que el índice ayuda muchísimo. Añadimos un poco de matemática, lo que se refleja en la convergencia y divergencia. En otras palabras, miren, en el gráfico se ven dos ejemplos buenos de compra y de venta. Empezamos con la compra, perdón. El gráfico baja, sí, pero si prestamos atención al índice, notamos estas ondas. Sí, las hay tres, estas ondas. Y como vemos, el índice está debajo de la línea del 0 y es cuando obtenemos la señal de compra. Lo más importante es que el índice se acerque a la línea del 0. Por ejemplo, miren, en el gráfico vemos que cada pico del gráfico está más abajo que en el anterior. Cuando podemos poner una línea con estos dos picos, es el momento de aparecer la señal. Aquí están los picos de estas ondas en el índice. Marcamos una línea que se dirige hacia arriba. En ese momento obtenemos la señal de compra y abrimos el convenio de compra, justo cuando se forma la segunda onda. Luego podemos ver que el mercado sube y un poco, sí, y es lo que necesitamos. La misma cosa es con esta señal. Aquí igualmente marcamos las líneas en el gráfico y en el índice, y eso parece mucho a la vuelta del gráfico. Vale. Aquí otra vez podría abrir el convenio de compra y ganar dinero. Aquí puedo explicar la señal de bajada. En el índice vemos ondas, por lo menos dos ondas, aquí están. Y al mismo tiempo la segunda onda está más pequeña que la primera, está más abajo. El índice empieza a seguir hacia la línea del 0, pero en este momento el gráfico sube. Y cuando se forma el segundo pico en el índice, abrimos convenio de bajada. En este momento el mercado empieza a bajar. A la práctica, amigos, empecemos. Entonces aquí
Pues aquí se forma el pico doble en el gráfico, pero el oscilador sigue acercándose a la línea del cero. Aquí está la línea del cero. Vemos que con dos ondas del oscilador se puede marcar una línea. Y también vemos en el gráfico una vela verde, después la que se forma después de las rojas. Esto es una señal de compra y por eso abrimos el convenio de compra. El convenio es de 1 minuto, ya que analizamos con las velas de 1 minuto. Y si los convenios son de 5 minutos, las velas también deben ser de 5 minutos. Es muy importante, amigos. Y con las velas de 5 segundos no hay señal. Por eso el convenio es de 1 minuto, como obtuvimos la señal por las velas de 1 minuto. Y así ganamos dinero. Aquí quiero abrir otro convenio contra la tendencia tan fuerte. Claro que el comercio corre riesgos adicionales, pero espero poner una buena señal aquí. Ahora nos importan estas dos ondas en el índice. Vemos que el oscilador se dirige hacia la línea del cero, mientras que el gráfico sigue bajando. Es la divergencia. Como el gráfico siempre sigue el índice pronto o temprano, aquí abrimos el convenio de compra. Pues espero que todo salga bien. Pues el convenio empezó perfectamente, el convenio gana. La vela es grande y creciente y perfecto. Aquí vemos la segunda ola y seguimos. Aquí abrimos el convenio de venta. La situación aquí es muy simple. Miren, aquí podemos marcar una línea con dos ondas del índice. Como se ve, la línea está dirigida hacia abajo, hacia la línea del cero. Y el precio pronto bajará o está bajando ya. Pues solo esperamos el resultado, creo que es lo más importante aquí. Según todas las reglas, mejor que abriéramos el convenio 1 o 2 velas antes, pero espero que el gráfico siga bajando. Es que en el gráfico veo los dos picos formados. Si perdemos este convenio, abriremos otro de $400 apostados. Y eso es, pues eso es lo que hacemos. Vale, esperamos. Pues esta vez tenemos mucha suerte. Felicidades. El mercado empieza a bajar. Qué bueno que el segundo convenio aquí gane. Perfecto. Creo que aquí podemos abrir otro convenio de venta, amigos. Aumentamos el importe del convenio hasta $300. La situación es típica aquí. La vimos antes. El oscilador baja, lo que muestra la línea con las dos ondas que marcamos aquí. Abrimos el convenio de venta. Puede que necesitemos abrir más convenios porque comerciamos contra la tendencia y somos arriesgados, como recordamos, pero teniendo en cuenta la regla de Risk Management y Money Management, todo sale bien. Como dije, podía faltar tiempo y el mercado podía volverse más tarde. Por eso abrimos otro convenio de $600 y este 60% será éxito. Pues, como ustedes entienden, siempre hay riesgo cuando comerciamos contra la tendencia. Es porque tenemos que prestar atención a tales riesgos y trataremos de no comerciar contra tendencias fuertes, crecientes o disminuyentes. Encontremos la última situación. Aquí en el gráfico del índice se forma la señal. El oscilador se dirige hacia la línea del cero, pero el gráfico del precio baja.
Aunque dije que no entro más en los convenios contra la tendencia, aquí veo que la tendencia se hace menos fuerte y por eso es muy probable que el gráfico se vuelva y la tendencia se cambie. Pues vamos a ver. Para que se cambie la tendencia, el gráfico debe romper la línea de tendencia. De todos modos, pronto se cierra el convenio dentro de 5 segundos y creo que será exitoso. Sí, ganamos $760 y ya tenemos $2.088 en el balance. Pues conseguimos el objetivo de nuestro video. Felicidades, amigos. Espero haberles mostrado las señales que se dan con la estrategia basada en este índice Awesome Oscillator. Así que úsenlo en su comercio. Además, ustedes pueden ganar conmigo. Para eso, bienvenidos a mi canal de Telegram gratuito, cuyo enlace les escribo en el comentario fijado debajo del vídeo. Ahí podrán seguir todas mis reglas comerciales y mis recomendaciones para ustedes. Suerte a todos y hasta el video siguiente.